En el extremo sur de América Latina, entre el desierto más árido del planeta y los glaciares más australes del continente, existe un país largo, angosto y sorprendentemente próspero: Chile, un territorio que desafía a la geografía, a la naturaleza y muchas veces a la lógica. Un país que aprendió a crecer entre terremotos, volcanes y crisis sin perder el equilibrio. Hoy vamos a descubrir por qué Chile es considerado el país más próspero del continente, y lo haremos con historia, datos y curiosidades que muestran cómo un país puede construir prosperidad incluso cuando el terreno tiembla bajo sus pies. Bienvenidos a Curious GZ. Chile no tiene petróleo como Venezuela, ni una población enorme como Brasil, ni selvas interminables como el Amazonas. Y sin embargo tiene uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina, alrededor de $17.000 por persona. En los años 80, casi la mitad de los chilenos vivía en la pobreza. Hoy, menos del 7%. En pocas décadas, un país que antes exportaba cobre y poco más se convirtió en una economía diversificada, moderna y estable. No lo hizo con milagros, lo hizo con coherencia. Mientras otros prometían revoluciones, Chile se enfocó en algo más simple: hacer que las cosas funcionen. En los 90 y 2000 apostó por la educación técnica, la apertura comercial y la profesionalización. Invirtió en universidades, en institutos y en programas de capacitación. Hoy tiene una de las poblaciones más calificadas de la región y una de las tasas de alfabetización más altas del continente. Su receta fue clara: estudiar, trabajar y planificar. En el plano económico, Chile es el país con mejor reputación financiera de Sudamérica. Sus agencias de riesgo le dan calificaciones que muchos europeos envidiarían. Tiene inflación controlada, un banco central independiente y una política fiscal tan predecible que hasta los inversionistas más cautos confían. Y aunque eso suene técnico, se traduce en algo muy simple: estabilidad. Mientras gran parte del continente cambia las reglas cada pocos años, Chile las mantiene, y eso genera confianza. Por eso es el primer país sudamericano en ingresar a la OCDE, el grupo de las economías más desarrolladas del mundo. Pero el éxito chileno no es solo económico, es cultural. El chileno promedio es trabajador, reservado y práctico. Cree en el mérito. No espera que el Estado resuelva todo, pero tampoco lo deja solo. Existe una especie de pacto social silencioso. Las cosas se consiguen con esfuerzo. Esa mentalidad, sumada a un entorno estable, produjo una sociedad donde prosperar no es una excepción, es una posibilidad real. En materia energética, Chile también marca el paso. En pleno desierto de Atacama se encuentran algunos de los parques solares más grandes del planeta. La radiación allí es tan intensa que el país produce miles de megavatios de energía limpia cada día. Además, es uno de los mayores productores mundiales de litio, el oro blanco, que alimenta las baterías de los autos eléctricos. En pocas palabras, Chile no solo se adaptó al futuro, lo está exportando. El país también aprendió a convivir con la naturaleza más extrema. Los terremotos que destruirían otras naciones aquí son parte de la rutina, y cada vez que ocurre uno, la respuesta es inmediata, organizada, casi automática. Después del megaterremoto de 2010, reconstruyó más de 200.000 viviendas en menos de 3 años. Su ingeniería antisísmica es una de las más avanzadas del mundo. Mientras otros países esperan ayuda internacional, Chile ya está levantando las paredes. Esa capacidad de reacción resume su espíritu. Cuando algo cae, se levanta y mejor. Los datos lo confirman. Tiene el índice de desarrollo humano más alto de América Latina, un internet de los más rápidos del continente y una esperanza de vida que supera los 80 años. Su deuda pública ronda el 40% del PIB, un número que refleja responsabilidad más que limitación. Y aunque el país enfrentó protestas y crisis sociales en los últimos años, lo hizo dentro del marco democrático, sin perder la institucionalidad. Pocos pueden decir lo mismo. En cultura y ciencia también sorprende. En el desierto de Atacama se levanta el observatorio más potente del hemisferio sur, el ALMA. Allí, astrónomos de todo el mundo estudian el universo bajo un cielo tan claro que se ven estrellas que en otros lugares ni existen. En ese mismo norte, Chile produce el 30% del cobre mundial. Exporta vino, cerezas, salmón y software, y lo hace con estándares de calidad que compiten con Europa. En un continente donde la improvisación es regla,
regla, Chile es la excepción metódica. Pero lo más interesante de Chile no está solo en los números, sino en las pequeñas cosas que lo hacen funcionar. Si uno visita Santiago, se da cuenta rápido. Los semáforos están sincronizados, los micros llegan a horario y hasta los perros callejeros esperan para cruzar la calle. No es broma. En Chile, los animales parecen entender las reglas del tránsito mejor que muchos humanos en otros países. Ese nivel de orden cotidiano no se consigue por decreto, se cultiva. Es una forma de pensar. La idea de que si algo se rompe, se arregla, y si algo funciona, no se toca. Esa mentalidad tan simple explica buena parte de la prosperidad chilena. El chileno promedio no busca atajos, busca resultados, y aunque a veces parezca reservado o distante, detrás de esa seriedad hay una ética de trabajo impresionante. Desde el norte minero hasta el extremo sur de Magallanes, el país entero respira disciplina. Los mineros del cobre trabajan a más de 3.000 metros de altura, bajo temperaturas extremas, en turnos interminables, y aún así lo hacen con precisión quirúrgica. En el norte, el desierto de Atacama parece otro planeta. Hay zonas donde no llueve hace más de 40 años, y sin embargo, allí crecen paneles solares, laboratorios científicos y pueblos que viven de la energía limpia. Los astrónomos dicen que el cielo de Atacama es tan claro que si pasás una noche ahí, podés ver más estrellas que en toda tu vida. En el centro del país, los viñedos se extienden hasta donde alcanza la vista. El vino chileno se exporta a más de 100 países y algunos de sus mejores cosechas compiten con Francia y España. En el sur, los glaciares alimentan lagos de un color tan intenso que parecen editados digitalmente. Es un país que tiene de todo: desierto, nieve, mar, montañas, volcanes activos, y aún así funciona como un reloj. Y eso, en América Latina, ya es ciencia ficción. Hay otra curiosidad que dice mucho de Chile: su obsesión por la prevención. No importa si es un temblor, un incendio o una tormenta. El país tiene protocolos, simulacros y sistemas de alerta que se actualizan cada año. Esa preparación constante no nace del miedo, sino de la experiencia. Chile aprendió que la naturaleza no perdona, pero respeta al que se organiza. Por eso, cuando llega una catástrofe, el caos dura minutos, no semanas. Otro dato sorprendente: Chile tiene más de 2.000 volcanes y aún así su sistema eléctrico es de los más estables del continente. Y si hablamos de energía, es imposible no mencionar que Chile fue el primer país latinoamericano en tener una red eléctrica interconectada de norte a sur. Más de 2.000 kilómetros de líneas que atraviesan desiertos, valles y montañas para que la luz nunca falte. Todo esto no es casualidad, es consecuencia de una obsesión: planificar a largo plazo. Y ahí está el secreto. Mientras muchos países piensan en las próximas elecciones, Chile piensa en las próximas generaciones. En 2025, el país proyecta tener el 70% de su energía proveniente de fuentes limpias y planea convertirse en el mayor exportador mundial de hidrógeno verde. Y si eso no te suena impresionante, pensá en esto. Hace 20 años, Chile dependía casi por completo del petróleo importado. Hoy produce su propia energía limpia y la vende. Sí, le vende energía a sus vecinos. Literalmente, el país que alguna vez importaba electricidad ahora la exporta. También hay una parte cultural muy interesante. Los chilenos tienen fama de ser reservados, pero cuando algo los une, son imparables. Lo vimos con los 33 mineros atrapados. Un país entero esperó con ellos. Y cuando salieron, no hubo gritos de revancha ni odio político, solo lágrimas y aplausos. Ese tipo de unión no se fabrica, se tiene. Lo mismo pasa con la selección de fútbol. Un equipo que hace una década era promedio se transformó en campeón de América 2 veces seguidas, derrotando a potencias históricas. Esa generación dorada no solo ganó títulos, ganó respeto y representó a un país que, aunque pequeño, se animó a competir con gigantes. Chile tiene esa mezcla rara entre humildad y orgullo. No presume, pero sabe lo que vale. Tal vez por eso su prosperidad no suena a marketing, suena a esfuerzo. Detrás de cada logro hay una historia de trabajo silencioso. Chile no se hizo próspero de la noche a la mañana, ni por casualidad. Detrás de cada logro hay décadas de decisiones y de una mentalidad colectiva que apuesta al futuro incluso cuando el presente se complica. Por ejemplo, en los años 80 el país atravesó una de las crisis más duras de su historia moderna. El desempleo superaba el 20%, la inflación rozaba el 100% y parecía que no había salida. Pero Chile, fiel a su estilo, no eligió el camino fácil, eligió reformarse. Ajustó su economía, invirtió
creció en exportaciones y se abrió al comercio mundial. Hoy sus tratados de libre comercio cubren más de 60 países, incluyendo Estados Unidos, China, la Unión Europea y Japón. Literalmente, 3/4 partes del planeta tienen un acuerdo con Chile. Esa red comercial es una de las razones por las que el país soporta mejor las crisis globales. Cuando el mundo se detiene, Chile sigue vendiendo algo a alguien. Y si hablamos de vender, hay algo que pocos saben. Cada vez que comes una uva, una cereza o un kiwi en invierno, hay una buena posibilidad de que venga de Chile. Es el mayor exportador de frutas del hemisferio sur y su logística es tan precisa que las cerezas viajan más de 16.000 kilómetros hasta China sin perder color ni sabor. Es casi poesía agrícola, pero no todo se mide en dólares. El progreso también se nota en la vida cotidiana. Chile tiene una de las tasas más bajas de homicidios del continente y su capital, Santiago, está entre las ciudades más seguras de América. En plena noche se ven familias caminando, vendedores de sopaipillas, músicos callejeros y micros circulando en orden. Todo parece fluir con una normalidad que en otros países sería extraordinaria, y ese es justamente el secreto. En Chile lo normal es que las cosas funcionen. Hay un detalle curioso que sorprende a los turistas. Los semáforos de Santiago duran lo justo, ni más ni menos. No hay caos, no hay bocinazos, no hay carreras. En un continente donde el tránsito es una guerra, Chile tiene algo que parece ciencia ficción: paciencia, y no es casualidad. Desde el jardín de infantes, los niños aprenden civismo, aprenden a respetar el turno, a cuidar el entorno y a resolver conflictos hablando. Eso, multiplicado por generaciones, da como resultado una sociedad que confía en sí misma. Otro ejemplo que muestra esa mentalidad son sus bibliotecas públicas. En muchas comunas, los libros se prestan gratis y sin depósito. Nadie deja documento, nadie firma pagaré. Y lo más asombroso, los libros vuelven. No porque haya castigo, sino porque hay cultura. Lo mismo pasa con los parques, limpios, cuidados, con carteles que nadie rompe. Esas pequeñas cosas son señales de prosperidad silenciosa. También hay algo profundamente simbólico en su relación con la naturaleza. Chile no la conquista, la respeta. Sus parques nacionales cubren casi una quinta parte del territorio. En la Patagonia chilena se encuentra el Parque Pumalín, donado por un millonario estadounidense al Estado y mantenido con una de las políticas de conservación más avanzadas del planeta. En el norte la astronomía florece, en el sur la ecología. Es un país que abraza sus extremos y los convierte en fuerza, y eso no es poca cosa. Si miramos su historia reciente, el contraste es enorme. En 50 años, Chile pasó de ser un país aislado y dependiente del cobre a un centro financiero regional. Hoy Santiago es sede de bancos, tecnológicas y startups que exportan innovación. Su ecosistema de emprendimiento, conocido como Startup Chile, ha impulsado miles de proyectos de toda América Latina. Y lo mejor, el Estado invierte para que los extranjeros también emprendan. Sí, Chile paga a innovadores de otros países para que creen empresas allí. Una idea simple pero poderosa: atraer talento en lugar de perderlo. En los últimos años, el turismo también se disparó, no solo por sus paisajes, sino por su reputación. Cada año, millones de visitantes llegan al país buscando tranquilidad, seguridad y experiencias auténticas. Desde los géiseres del Tatio, que expulsan vapor a 5.000 metros de altura, hasta los fiordos de Aysén, donde los glaciares caen al mar como en cámara lenta. Es un país que sin necesidad de inventar nada, ya lo tiene todo. Otra curiosidad que refleja su carácter: Chile es uno de los pocos países del mundo donde el voto es voluntario, pero más del 80% de la población participa en los plebiscitos importantes. En otras palabras, cuando se trata de decidir, la gente aparece, no por obligación, sino por compromiso. Esa participación cívica es una de las claves de su estabilidad. Y esa mentalidad colectiva, más que cualquier cifra, es lo que realmente explica su éxito. Y si de curiosidades se trata, hay una que resume perfectamente el carácter chileno. El metro de Santiago es uno de los más limpios y eficientes de Latinoamérica, pero no fue diseñado por grandes consultoras internacionales. Fue planificado por ingenieros locales, con recursos nacionales y una precisión que dejó sorprendidos a expertos extranjeros. Lo mismo ocurre con su sistema de transporte y sus autopistas. Son
tan modernas que parecieran sacadas de Europa, pero fueron construidas con mentalidad sudamericana y trabajo constante. Es esa combinación de orgullo local y visión global lo que mantiene a Chile un paso adelante. Incluso en su gastronomía se nota, desde el pastel de choclo hasta el curanto de Chiloé, cada plato mezcla lo indígena, lo europeo y lo marino. Es la prosperidad traducida en sabor, mezcla, identidad y equilibrio. Y si hablamos de paisajes, hay una postal que lo resume todo. Desde un solo punto en el mapa chileno se puede ver el mar, la cordillera y el desierto. En ningún otro país del mundo existe una variedad geográfica tan extrema en tan pocos kilómetros. Es como si la naturaleza hubiera querido probar al límite hasta dónde puede resistir un país. Y Chile no solo resistió, prosperó. Su éxito no es un accidente, es un mensaje, un recordatorio de que la prosperidad no depende del tamaño ni del clima, sino de la cultura y la constancia. Por eso, cuando se habla de orden, disciplina y progreso en América Latina, Chile siempre aparece en la conversación, y no es para menos. Logró lo que muchos consideraban imposible. Pasó de dictadura a democracia sin colapsar, de pobreza masiva a clase media estable, de exportar materias primas a exportar tecnología, de temblar cada año a levantarse cada vez. En un mundo donde los países buscan soluciones mágicas, Chile eligió la más difícil, el trabajo diario. Por eso, cuando uno lo analiza, no sorprende que su bandera tenga una sola estrella. No simboliza perfección, simboliza dirección, porque Chile a su manera encontró su norte, y ese norte, no importa cuánto tiemble el suelo, sigue firme. En una región que muchas veces vive de la esperanza, Chile vive de los resultados. No grita, no exagera, no promete lo imposible. Hace. Y ese verbo, hacer, lo define. Así que la próxima vez que escuches que en América Latina nada funciona, recordá que al final del continente hay un país que demuestra lo contrario. Chile, el país que prospera incluso cuando el suelo tiembla. Suscríbete a Curious GZ, porque hay historias que el mundo necesita escuchar, y esta sin duda es una de ellas.